Los grandes mitos. Orfeo, el amor imposible. Hubo una vez un músico. Se dice que su voz tenía poderes increíbles. Dulce como la miel, cálida como el éxtasis, firme como el más sólido de los metales, enternecía el corazón de los mortales, incluso el de los hombres más insensibles. Bastaba que Orfeo acariciara las cuerdas de su lira y el lobo trotaba al lado del cordero, el zorro corría junto a la liebre. A su paso los ríos desviaban su curso para ir a escucharlo. Las piedras y las rocas, conmovidas, oscilaban y se levantaban del suelo. Incluso se dice que en ciertas noches, los dioses, maravillados, se recostaban en la cima del Olimpo para escuchar mejor su canto. Orfeo, sin embargo, no era un dios. Digamos que era un semidios. Era el hijo de la ninfa Calíope, musa de la poesía y la elocuencia, engendrado con un mortal llamado Eagro, que era el rey de Tracia. Cuando nació, Apolo, dios de la luz y protector de los poetas, puso una lira al pie de su cuna. Mas no cualquier lira, una mágica, con poderes maravillosos. Contaba con 9 cuerdas, en honor a las 9 musas. Un gesto suficiente para que un rumor surgiera alrededor del recién nacido. ¿Podría este pequeño ser el hijo del mismo Apolo? Orfeo creció al cuidado de las musas. Ellas serán en conjunto quienes enseñarán al niño a jugar, a escribir, a componer y a cantar. Orfeo aprende con rapidez. Cuando era niño, bailaba a los árboles de los bosques primitivos. Los antiguos robles de Grecia aún lo recuerdan, y algunos de ellos permanecieron congelados desde su último baile. Su canto irresistible celebra el nacimiento del mundo, el origen de dioses y de los hombres. Arranca de la humanidad a su parte animal para llevarla hacia una vida más dulce y más civilizada. Orfeo creció, y con él su gran talento. Pero al joven le gustaba la aventura. Soñaba con viajes y hazañas fabulosas, así que emprende camino. Por donde quiera que pasaba, hombres y mujeres lo veneraban, lo recibían con guirnaldas de flores, le aclamaban. Una mañana, al entrar en Tesalia, supo de cierto Jasón que estaba preparando una expedición para recuperar un objeto extraordinario, el vellocino de oro. Este odre era en realidad la piel de un carnero alado, Crisómalo. Durante años estuvo suspendido de un roble, en un bosque sagrado, en alguna parte en el extremo del mundo, en la Cólquida. Orfeo está fascinado por la historia de este vellocino y comienza a escribir una canción. ¿Cómo es este objeto misterioso, el vellocino de oro? ¿Cómo llegó hasta el fin del mundo, tan lejos de Grecia? Conoce entonces que fue a raíz de un simple conflicto familiar. 2 hermanos, un niño y una niña, llamados Frixo y Elé, fueron presa de la venganza de la segunda esposa de su padre. La terrible madrastra, celosa de estos hijos de un primer lecho, había decidido deshacerse de ellos, haciéndolos sacrificar por su propio padre.
Para escapar de él, los dos niños, Frixo y Elé, rogaron a Zeus que los salvara. Conmovido por sus oraciones, el dios del Olimpo accedió a sus súplicas y les prestó su carnero alado, con la piel y los cuernos de oro, el carnero Crisómalo. Los niños saltaron sobre él y volaron hacia la Cólquida. Por desgracia, durante el viaje, Elé, que era muy curiosa, se inclinó demasiado y cayó al mar, justo en la entrada del Mar Negro, estrecho que desde entonces lleva su nombre, el Esponto. Una vez que llegó a la Cólquida, Frixo sacrificó al carnero en honor a Zeus y colgó el vellocino de oro en un roble sagrado. Recuperarlo habría sido sencillo, a no ser porque el rey que gobernaba el país confió su cuidado a un temible dragón, un animal monstruoso que con su llama calcinaba a quien osara acercarse. Pero Jasón no se dejaba intimidar por dragones u otras criaturas infernales. Tenía 20 años y a esa edad no se conoce el miedo. Nada le impedirá recuperar este objeto mítico, puesto que había un reino en juego. Y no cualquier reino, sino el suyo. Si recuperaba el vellocino de oro, conquistaría el trono. Sabe que todos los que arriesgaron a ir perdieron la vida. Es un viaje terrible, lleno de obstáculos. Orfeo, aún en conocimiento de los peligros, ofrece sus servicios a Jasón, quien vacila. ¿De qué le podría servir un músico o, peor aún, un poeta? ¿Es un soldado lo que necesita o bien un marinero aguerrido? Orfeo insiste. Promete que su lira, regalo del dios Apolo, apoyará el esfuerzo de los remeros, que sus poemas animarán el corazón de sus compañeros en los momentos de desesperanza. Jasón accede. Todo lo que resta encontrar es una nave. Esta será Argo, llamado así por su arquitecto Argos. Una nave gigantesca. La tripulación fue compuesta por la élite de héroes y príncipes venidos de toda Grecia para participar en la gran aventura. Jasón escogió a 52 de los mejores, los argonautas. Y comienza la gran travesía, una que bien pudo haber sido sin retorno si Orfeo no hubiese estado allí. Y todos los que sobrevivieron lo recordarán. Todos conservaron en su memoria el papel del músico prodigio. Desde el primer día hasta el último, Orfeo calmó las tormentas con sus canciones, apaciguó la ira de la tripulación, rimó la cadencia de los remeros y encontró palabras para animarlos. Orfeo logró hacer retroceder a las rocas ciáneas cuando éstas amenazaron destruir la nave. Embrujó al terrible dragón, guardián del vellocino de oro. Pero hizo aún más. Ya en el camino de regreso, se hizo casi de noche rápidamente. El Argo acababa de llegar a las orillas de una isla desconocida. El viento se hizo fuerte. El mar comenzó a estremecerse. Y de pronto, un grupo de hermosas y exquisitas doncellas emergieron del agua. Comenzaron a nadar lánguidamente alrededor del navío. Y luego entonaron un canto extraño. Era como una melodía lenta y lúgubre. Y sus voces se elevaron, llenando el cielo y envolviendo las estrellas de la tarde. Pronto los marineros, embrujados por su hechizo, estuvieron listos para saltar al mar y unirse a esas criaturas diabólicas, conocidas como las sirenas. Bajo su apariencia seductora, las sirenas son seres maléficos, siendo mitad mujer y mitad pez. Estaban destinadas a vivir, solo mientras su canto tuviera el poder de impedir que los mortales continuaran su viaje.
Fue justo en ese momento cuando Orfeo intervino. Tomando su lira, él también comenzó a entonar un canto, y era un canto tan hermoso y tan puro que apagaba el canto de las sirenas. Incrédulas, las sirenas hicieron silencio y desaparecieron. El Argo se había salvado. Se dice que desesperadas por haber sido vencidas de esta manera, las sirenas se suicidaron. Sin embargo, al menos 2 de ellas siguieron allí unas pocas generaciones más tarde, cuando Ulises cruzó esos parajes. La epopeya del vellocino de oro había terminado, pero Orfeo emprendió un nuevo viaje. Partió hacia Egipto, donde fue recibido por los sacerdotes de Menfis. Allí permaneció durante 20 años. En Egipto, Orfeo descubre nuevos ritos iniciáticos, se impregna de nuevas divinidades sin negarlas del Olimpo. Sobre la base de sus nuevos conocimientos, Orfeo inspiró una nueva corriente, casi religiosa. Recomienda a sus seguidores, cada vez más numerosos, que no se alimenten más de carne. Para los dioses, esta recomendación es una verdadera provocación. Antiguamente, Prometeo, el titán rebelde, había condenado a la especie humana a consumir carne para poder sobrevivir. Prometeo había sometido a la humanidad al hambre y a la muerte. A través de su negativa a alimentarse de animales muertos, Orfeo desafió ese proceso, socavando además todo el sistema político-religioso creado por Zeus y Prometeo. Así Orfeo estaba rompiendo con un tipo de comunicación que siempre se había establecido entre los hombres y sus dioses. Pero fue al conocer a la hermosa Eurídice que Orfeo realmente pone su pie al borde de su destino. Una mañana, Orfeo camina por la orilla de un bosque. El sol es brillante, el cielo de un azul perfecto, y allí estaba ella, Eurídice. Eurídice es una dríada, una de esas ninfas que vive entre bosques y arboledas. Para Orfeo, que hasta entonces había permanecido insensible a casi todas las mujeres, era como un amor a primera vista. Eurídice es la mujer por la que soñó toda su vida. Era su doble, la encarnación de sus más dulces sueños, la canción que jamás cantó. Cuando Orfeo le pidió que se casara con él, Eurídice no dudó, aceptó de inmediato. Y llegó el día de la boda. Orfeo invitó a todos los dioses y diosas en todo el panteón a la boda, y todos acudieron. Pero mientras la fiesta se desarrollaba, ocurrió algo muy extraño, un evento que pasa desapercibido. Aun cuando no existía el menor soplo de viento, una antorcha comenzó a vacilar, a titilar. Pertenecía al Himeneo, el dios guardián de los matrimonios. La llama chispeó y luego se extinguió, lo que significaba un mal presagio. Los meses pasan y Orfeo y Eurídice viven su amor sin límites, hasta el día en que se desencadena un drama terrible. Sentado a la sombra de un gran roble, Orfeo componía un poema. No muy lejos, las ninfas danzaban en pradera. Todos estaban alegres y despreocupados. Eurídice se alejó siguiendo el gorgoteo de un arroyo. Poco después, se encontró en medio de un bosque moteado de luz solar y se recostó entre las anémonas. Apenas se quedó dormida, apareció un joven pastor. Su nombre era Aristeo. Al instante quedó deslumbrado por la belleza de Eurídice.
Dio unos pasos y se inclinó sobre ella para contemplarla mejor. Al intentar abrazarla, Eurídice se despertó y gritó. Presa del pánico, se levantó y huyó a través de los campos. Eurídice corrió y en su prisa por escapar, no vio a la serpiente que se arrastraba por su camino. En un instante, la víbora saltó y la mordió en el tobillo. Ella se tambaleó y se derrumbó sobre la hierba alta. Cuando Orfeo la encontró, Eurídice ya estaba muerta. El grito de dolor que lanzó Orfeo hizo que las ninfas huyeran y que los árboles temblaran. Loco por la desesperación, Orfeo no podía aceptar perder al ser que más amaba en el mundo. Así como la muerte le había robado a Eurídice, entonces él iría y se la arrebataría a la muerte. Orfeo se atrevió a lo que ningún mortal antes de él había hecho jamás: descender al inframundo, ese lugar del que nadie jamás había regresado. Orfeo tomó su lira y emprendió camino. Cruzó paisajes desolados y lúgubres, atravesó llanuras llenas de fumarolas, bordeó lagos profundos que hervían con azufre y llegó sin dificultad a los fétidos pantanos del río Aqueronte, que desembocaba más adelante en el terrible río Estigia. Allí, en las tinieblas, Orfeo vio acercarse a él la balsa de ese curioso anciano llamado Caronte. Frente al implacable barquero del Estigia y ante Cerbero, el perro con 3 cabezas que vigilaba la puerta del inframundo, Orfeo comenzó a entonar un canto. Un canto tan hermoso, tan perfecto, un canto tan conmovedor que Caronte y Cerbero, totalmente encantados, aceptaron dejarlo entrar. Orfeo se sumergió aún más en la tierra de los muertos. Y allí estaba él, de pie ante los señores de los infiernos, el todopoderoso Hades y su esposa, la reina Perséfone. Orfeo se inclinó humildemente y luego, una vez más, comenzó a tocar las cuerdas de su lira y entonó su canto lleno de lamento. Con una expresión grave en sus ojos, se volvió para mirar a Perséfone, cuya dolorosa historia conocía muy bien. Después de todo, ella también había sufrido cruelmente cuando Hades la alejó de su madre para arrastrarla aquí, al inframundo. Cuando escucharon el triste lamento de Orfeo, todos los condenados eternamente en las profundidades del Tártaro comenzaron a mostrar un comportamiento insólito. De pronto, las Danáides dejaron de tratar de llenar con agua sus arcas sin fondo. Sísifo descansó sobre su piedra. Tántalo dejó de intentar beber el agua que constantemente se aleja de él, y la rueda de Ixión interrumpió su curso infinito. Todo en esa tierra de rocas y desolación pareció impregnarse con el canto del poeta. Incluso Hades y Perséfone se conmueven hasta las lágrimas e intercambian miradas. De acuerdo, dice Hades, puedes retomar a Eurídice, pero con una condición, que es la ley de este reino. Deberás preceder a tu esposa en el estrecho camino que lleva a la superficie y nunca volverte para mirarla, jamás, hasta que hayas alcanzado la luz del sol. Orfeo, loco de alegría, acepta, y es ahí donde todo empezó a ir muy mal. Orfeo retoma el camino que había usado para bajar. Se adelanta. Unos pasos más atrás, ahora le sigue Eurídice. Camina sin darse vuelta. Uno detrás del otro van a través de un silencio que nada perturba. Orfeo y Eurídice caminan por un sendero abrupto lleno de escollos. Trepan, saltan brechas abiertas. Ahogados por la espesa niebla,
se abrazan a las curvas rocosas de espantosos precipicios. La luz está ya muy cerca. Unos cuantos pasos más y pronto verán los primeros rayos del sol. Y en ese preciso momento, cuando casi alcanza su objetivo, Orfeo se vuelve y posa sus ojos en los de Eurídice. De inmediato, Eurídice, la desdichada Eurídice, comienza a retroceder, desconcertada, sus brazos extendidos con desespero hacia Orfeo, tratando de aferrarse a él. Pero ya es muy tarde. Eurídice, en un sollozo, es atrapada por manos invisibles y desaparece, devorada por las tinieblas. Orfeo se apresura, se sumerge en la noche sin fondo y esta vez se lanza a los pies del soberano del inframundo y su reina. Les implora, pero en vano. «Es imposible», respondió Hades. «Esta vez no podemos hacer nada por ti». Y Orfeo es llevado de vuelta a la superficie. ¿Por cuál insensata razón Orfeo se dio a la tentación de mirar a Eurídice? ¿Por qué lo hizo? Es un enigma que nadie ha podido resolver, pero es un testimonio de las dificultades que los mortales a veces encuentran, justo cuando parece que el éxito se ha ganado, cuando lo más difícil parece superado y solo queda un pequeño obstáculo trivial e insignificante que superar. La tentación nos distrae y revierte todo lo que hemos logrado. Orfeo representa así nuestras oportunidades perdidas, los amores o las amistades que dejamos escapar. Cuando regresa del mundo subterráneo, Orfeo, el radiante Orfeo, el genio musical y el poeta inigualable, parece un espectro. Está inconsolable y decide retirarse del mundo y vivir como un ermitaño por el resto de sus días. Con el corazón roto y su alma al borde de la desesperación, Orfeo pasaba las noches mirando a las estrellas en busca de una señal que nunca llegaría. Un dolor infinito consumía todo su ser. Solo componía melodías desgarradoras y melancólicas. Un día en que Orfeo se negó a cantar y bailar con un grupo de Ménades, las exuberantes devotas del cortejo de Dionisio lo capturaron. Esas mujeres poseídas y fervientes adeptas a Dionisio, no pudiendo soportar sus lamentos y su soledad, lo hicieron pedazos y, embriagadas de furia, las Ménades cortaron la cabeza de Orfeo y lo arrojaron al gran río. Y entonces algo extraordinario ocurrió. La cabeza decapitada de Orfeo flotó río abajo, cantando aún su dolorosa balada de amores perdidos, y fue llevada al mar por la corriente hasta la isla de Lesbos. Al enterarse de la muerte de Orfeo, los animales en las profundidades del bosque comenzaron a llorar. Los pájaros afligidos dejaron de cantar, los grandes robles y los poderosos tilos perdían su follaje y lloraban, mientras los ríos y torrentes se desbordaban por sus propias lágrimas. En cuanto a las musas, que permanecieron fieles a Orfeo, reunieron todos sus miembros y los enterraron al pie del monte Olimpo. Confiaron a Zeus la lira del poeta, quien la tomó y la colocó a su lado, en mitad del cielo estrellado, para que el recuerdo de este desafortunado amante pudiera ser honrado y la armonía del universo quedara asegurada para siempre.
Del instrumento mágico de Orfeo, en el que su alma y espíritu siguen encarnados, nació una constelación que puede ser admirada ciertas noches en la oscuridad del cielo. Es la constelación de la Lira.